Bienvenido a un nuevo episodio de Smart Interviews, un espacio donde encontrarás las opiniones y experiencias de expertos en innovación. Juntos, vamos a transformar la prestación de servicios legales. Juntos, llegaremos muy lejos. ¿Qué tal? Soy Pablo Arteaga, cofundador y presidente de The Smart Lawyers, y este es un nuevo episodio de Smart Interviews. Bienvenidos, estoy realmente muy emocionado. Hoy tenemos un episodio sumamente especial, no solamente por la invitada que tenemos con nosotros, sino que vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a tener una división de esta entrevista en dos secciones. Y pues bueno, para pasarles a contar, primero quiero presentarles y darles la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Tenemos con nosotros a Antonella Pontriano. Antonella, bienvenida. Qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Pablo, y sobre todo muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar hoy día aquí contigo. Muy bien. Bueno, Antonella, voy a dar algunos datos que robé por ahí de tu perfil de LinkedIn para que te conozcan un poco más, conozcan más el CV, pero vamos a después tener un momento de conocerte mucho mejor de lo que podemos aquí ver en el CV. Bueno, Antonella es abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tiene también un máster en negocios internacionales con una especialización en gestión de proyectos por la EAE Business School en Madrid. Tiene también un máster en análisis de relaciones económicas internacionales por la Universidad Rey Juan Carlos III, me parece, en España. También un posgrado en contratos y daños por la Universidad de Salamanca, y ha participado también del programa Legal Tech y Startups de IE Business School. Es un perfil bastante amplio, bastante interesante. Me encanta realmente, va a haber elementos geniales de esto. También quisiera resaltar el gusto y la fe en las nuevas tecnologías que tiene Antonella para la aplicación del sector legal. Ella también es miembro de la Academia 2.0 de Legal Creatives, y también compartimos un grupo muy interesante, ALIL. Creo que eso es también un punto importante. Esta asociación acaba de nacer y pues tiene un futuro muy interesante a nivel regional en la promoción de la innovación legal. Pero no les quiero dejar con la duda de qué va a ser diferente en este episodio que vamos a tener, y es que Antonella está aquí para contarnos un poco más de cómo hacer que las leyes no parezcan escritas en chino, literalmente, para gente que no es abogada. Cómo hacer que las leyes no sean tan aburridas y sean comprensibles. Ella tiene un caso práctico que ha diseñado justamente con una ley peruana para Legal Creatives, que fue presentado allí este diseño de un documento legal. Ella nos va a contar en esta primera parte de la entrevista un poco de la historia detrás de todo esto del diseño. ¿Cómo es esto de diseñar? ¿Cuál es el camino de un diseño, de una persona que se ha interesado por el diseño legal? Y luego vamos a tener una sección en la que va a ser mucho más práctica. ¿Cómo nosotros podemos hacer también esto? Porque esto no es algo que es completamente del otro mundo. Esto lo podemos aplicar al sector público, al sector privado, y es realmente algo muy interesante. Esta segunda parte la vamos a tener en nuestro blog. Vamos a tener muchos elementos visuales. Va a ser algo muy didáctico para que podamos tener algo muy interesante, y además vamos a publicar un Smart Thought al respecto. El Smart Thought es nuestra sección pues de infografía, donde tomamos algún artículo, algún material y lo plasmamos en gráfico para que se pueda ver mucho mejor el proceso, se pueda comprender mucho más. Entonces, Antonella, pues bienvenida, y ahora sí, vamos de cabeza y de lleno con la entrevista. Muchísimas gracias, Pablo. Solo una breve corrección con el nombre de la universidad, porque le agregaste tercero. Sí. La Universidad Carlos III es otra universidad. Ya. Yo soy de la Rey Juan Carlos. Una confusión una confusión de rey mínima, pero... No había oído yo de la Juan Carlos y pensé que era un error de tipeo mío. Entonces, muchas gracias por la corrección. Creo que es muy pertinente. No te preocupes. Comencemos entonces. Yo quisiera que nos cuentes un poco más de ti, porque bueno, yo quisiera saber cómo fue en primer lugar tu vida estudiantil de abogada. Primero, ¿cómo te decidiste estudiar Derecho y cómo estuviste tú en este camino de la universidad? Porque yo creo que a veces cuando uno está en la universidad no se imagina lo que va a venir después, por ejemplo, con el legal design. Cuéntanos un poco más sobre esto. Claro que sí. Yo estudio Derecho y te puedo decir con completa honestidad que lo estudié por vocación. Soy la única abogada, de hecho, de mi familia. Yo vengo de una familia de hoteleros, de vendedores, ningún abogado. Y siempre quise estudiar Derecho. Me gusta mucho la política, no milito en ningún partido, pero me gusta, y dije, pues bueno, ¿qué carrera me acerca a la política? Dije, pues una de ellas es el Derecho, ¿no? Y es curioso porque yo empiezo la universidad,
por razones económicas me tuve que poner a trabajar ahí mismo. Empecé con mis prácticas en una notaría, y si tú me hubieras preguntado en el 2009, cuando yo empecé la universidad y cuando empecé a trabajar, cómo me veía a 10 años, yo te hubiera respondido que me veía hecha una notaria. Hoy te puedo decir que ese no es mi rumbo, no lo veo ni siquiera en un futuro lejano. Respeto mucho la labor de los notarios, pero no voy por ahí. Cuando termino la universidad, me llaman a ser parte del estudio Lechea, donde yo ejercí mi carrera por más de 3 años. Fui parte del equipo corporativo, estuve también en el equipo regulatorio, y cuando empiezo pues a dedicarme al derecho corporativo, el lado business empieza a mí a llamarme la atención. Yo en el 2015 decido hacer este posgrado en contratos y daños, y ahí también confirmé que el máster no lo quería hacer en derecho, quería explorar otras alternativas, porque te soy honesta, Pablo, si bien disfrutaba de mi labor como abogada, yo sentía que algo me faltaba, no me sentía 100% completa, que creo que también es algo que le pasa a muchas personas pues que tal vez ejercen en un despacho grande o en una empresa y no se sienten del todo a gusto con la labor que están realizando. Y dije, pues bueno, si ya estoy asesorando en derecho corporativo, voy a hacer un máster en negocios. Fue así cuando decido estudiar en Madrid en el 2017, y cuando termino el máster, ambos, porque fueron paralelos, cuando termino ambos másters, terminé con más preguntas que respuestas, porque dije ya, ¿y ahora qué? Ahora que regreso a Perú, nuevamente a la firma, a seguir asesorando en derecho corporativo, cómo en todo caso aplico el máster que he estudiado, y se me dio la oportunidad de formar parte de una Venture Builder que se llama Build, aquí en Madrid. Digo aquí, ahorita estoy unos días por aquí, por Madrid, y fue una oportunidad que a mí me cambió por completo. Fue una oportunidad para conformar un equipo, para diseñar desde cero una startup enfocada en el sector legal. Yo había tenido algún acercamiento con el Design Thinking en el máster, cuando nos empiezan a hablar de metodologías de innovación, pero algo que ves en una clase y ahí quedó. Entonces, cuando yo empiezo con Bill, claro, utilizamos la metodología del Legal Design para crear una startup en el sector legal desde cero. Y dije, qué maravillosa esta metodología, debería aplicarse, o sea, debería poder aplicarse siempre en el sector legal. Yo en ese momento ignoraba la existencia del Legal Design, que ya como metodología pues existía gracias a la Escuela de Diseño de Stanford, ¿no? Pero bueno, empezamos desde cero con el prototipado y tal. Se le entrega llave en mano esta startup al cliente que la había requerido en esta Venture Builder, y ahí pues terminó mi primera experiencia al acercamiento al Design Thinking. Luego empiezo a trabajar en Jericho Associates, que es una consultora en temas de Business Development y marketing jurídico para despachos, y ahí nuevamente me vuelvo a acercar con el Legal Design ya muchísimo más aterrizado, para aplicarlo en el diseño de nuevos servicios para despachos, para firmas jurídicas. Decido luego retornar a Perú, me reincorporo a mi ex firma, al estudio Lechea, ya no como abogada, ahora soy Business Developer Manager en la firma, y te puedo decir que el Legal Design es gran parte de mi día a día, porque yo siempre lo digo, el Legal Design no se trata de volcar imágenes o volcar un diseño atractivo en un documento, va mucho más allá de eso. O sea, con el Legal Design tú puedes reestructurar un servicio, cómo mejoras tú la experiencia del cliente. Mercado legal, y me atrevo a decir que en toda Latinoamérica es así, cada día es más competitivo, cada día hay nuevos competidores. Tenemos ahora pues los ALSP que están ganando muchísimo mercado. Ahí me permito hacer un pequeño paréntesis. Alternative Legal Service Providers, para los que no han oído alguna vez las siglas, son proveedores de servicios legales alternativos. Esta idea nace este fenómeno nace en Estados Unidos con no abogados proveyendo algunos servicios bastante interesantes de bajo valor, no en el sentido de que sean irrelevantes, ¿no? Pero, por ejemplo, revisión de contratos, que son cuestiones que a veces no necesariamente se necesita un asociado abogado para poder hacerlas, pero lo interesante es que de estos proveedores de servicios alternativos es que cada vez empiezan a subir en la escala de valor dentro del negocio, cada vez están siendo más competitivos. Entonces
está ajustando un poco a las firmas, especialmente en Estados Unidos, pero también me atrevo a decir yo en América Latina ya empieza a haber este despertar. Entonces, perdóname el paréntesis, pero a veces a mí me ha pasado al inicio, ¿no? Bueno, ALSP, ¿qué significa eso? Entonces, ahí se las dejo, es muy, muy interesante este tema. No, haces muy bien en cortarme y en hacer este paréntesis. Y sí, o sea, yo siento que los ALSP, los Alternative Legal Service Providers, sin duda es una revolución en el sector, ¿no? O sea, mira el ejemplo de Axiom. O sea, Axiom es un monstruo ahora, un monstruo, por así decirlo, mundial, factura millones de dólares, se ha extendido a muchísimos países, está ahora en Europa. En España, de hecho, empezaron ya a operar desde el año pasado bajo la marca de Ambar Partners. Y claro, es un competidor muy fuerte para una firma jurídica tradicional como las que tú y yo conocemos, ¿no? Claro, sí. Entonces, cada vez es más importante el valor añadido que tú le otorgas a tu cliente, y no solo el valor añadido en el servicio jurídico como tal, o sea, en el valor añadido en cuanto a tu experiencia como abogado, en cuanto a tu expertise, sino también el valor añadido en cuanto a la experiencia del cliente desde el momento uno en el que busca tus servicios hasta el momento en el que tú pues le entregas lo que requiere, ¿no? Sí, muchas gracias, Antonella, estoy completamente de acuerdo. Creo que con esto podemos ir cerrando esta primera sección de, bueno, a ver quién es Antonella que nos acompaña en esta ocasión. Estoy realmente encantado con tu historia, porque bueno, yo creo que no solo ha sido mi experiencia personal esto de a veces estar como que frustrado en el trabajo o inclusive en la universidad, sino que es una experiencia de varias personas más. Están muy preocupados. Bueno, ¿qué voy a hacer en el futuro? ¿Será que esto es lo mío? No sé, ya no me hallo en el derecho. Y hay esa crisis, ¿no? Y creo que es genial lo que has dicho en relación a tu experiencia, porque muestra mucho lo que ahora debe ser un abogado y puede ser un abogado. No solamente la experiencia profesional de abogado, sino muchos otros elementos más. Hay muchas cosas en la profesión legal del futuro que nos van a encantar. Por ejemplo, ser diseñador legal, ser legal project manager y así muchos otros roles que puede tener el abogado y que puede ir de la mano de los gustos de la gente. A mí me gusta muchísimo dibujar, por ejemplo, y algunos aspectos de creatividad, digamos, en aspecto visual y estético. Y yo nunca, cuando entré a estudiar Derecho, me hubiera imaginado que hay una intersección entre ambas. Y yo creo que, y es una motivación a esta primera parte para todos los que nos escuchan, hay la posibilidad de un cambio, hay la posibilidad de tener una carrera profesional distinta, apasionante, y que, pues, uno pueda dar un servicio que sea a nivel de mercado, en este caso competitivo. Pero bueno, vamos un poco más a esta cuestión, ¿no? A esta realidad de los documentos legales, las leyes, los reglamentos, lo que hacen los abogados cuando hacen contratos. Todas estas cuestiones son a veces un poco difíciles. Recuerdo uno de nuestros últimos Smart Thoughts, lo hicimos sobre los contratos visuales. Una de las cosas de los contratos, bueno, yo trabajo con contratos bastante en el área que estoy, y últimamente estaba revisando algunos convenios de confidencialidad y no competencia, y uno revisa todo esto y se pone a pensar, bueno, en algún punto los empleados, que son los que tienen que firmar este convenio, ¿comprenden realmente el alcance de todo lo que están haciendo, o simplemente esto es para que el abogado de la contraparte sepa qué tiene para más o menos resolver el pleito? Y uno empieza a cuestionarse un poco de esto también. Inclusive uno podría añadir más valor a la experiencia que se tiene diseñando todo la gestión de contratos con el giro del negocio del cliente. Pero más allá de eso, lo que quiero referirme es que cuando uno tiene un documento legal en sus manos, uno muchas veces, siendo abogado, a veces no entiende. A veces dice, bueno, ¿qué estaba diciendo esto? Es muy oscuro. Pero aquí hay una solución, una solución interesante. Y bueno, está el legal designer, ¿no? Como esa gran opción. Cuéntanos un poco, ya nos has comentado un poco de tu acercamiento a través de los negocios, esto del legal design, y ahora estar en tu día a día, este conocimiento práctico, pero ¿qué fue lo que te llevó en este caso concreto a hacer este documento legal puntual? Yo lo tengo aquí con el número de la ley anotado porque no soy muy bueno con los números. Es la ley número 31050 de Perú, y es una ley que establece las disposiciones extraordinarias para la reprogramación y congelamiento de deudas. Ese es el nombre corto porque tienen el de medianas y pequeñas empresas por la cuestión del COVID. Cuéntanos un poco más
¿qué fue lo que te motivó a este documento en concreto, meterle legal design? ¿O qué te motivaría a ti a estos documentos legales ponerles legal design? De hecho, la experiencia es bastante personal, pero con todo gusto la comparto. Yo vengo de una familia que se dedica al turismo y como comprenderás, pues el COVID ha sido bastante difícil, ¿no? Una pandemia pues que no se veía venir, por lo menos no aquí en el Perú. Entonces, recuerdo que mi mamá llegó un día a casa y me dice: oye, hoy día me han comentado que hay una nueva ley que permite la reprogramación de deuda. Y yo le dije: sí, es verdad. Le dije: ha salido hoy día publicada en El Peruano, que para quienes nos escuchan desde Ecuador o desde otro país, El Peruano es el diario oficial en el que se publican las normas en el Perú. Y me dijo: a ver, envíamelo. Se descargó la norma, se la envió a mi mamá. Le dije: mira, te la he compartido por WhatsApp por si la quieres compartir con alguien más. Y mi mamá, pasaron 20 minutos y mi mamá va a mi habitación y me dice: ¿pero qué es esto? Yo le digo: mamá, la norma. Y me dice: pero no entiendo nada. Yo dije: pues es verdad. O sea, claro, le entiendo yo porque soy abogada, pero que es muy densa. Entonces dije: no, voy a hacer un experimento, porque el legal design, como metodología que es, pues tiene una serie de pasos, ¿no? Y dije: voy a experimentar para ver si mi mamá es la única que no entiende la norma, y voy a hacer una breve encuesta. Entonces, pues se la hice a mi mamá, se la hice a unas tías que también son hoteleras, y se la hice a amigos míos, amigas del colegio y amigos que viven por mi casa, no abogados, para que me dieran su apreciación, ¿no? Y les dije: chicos, estoy haciendo un experimento, por favor, no me tilden de loca, porque esto, claro, son no abogados, les hablo de legal design y me dice: oye, ¿qué tienes tú, no? Entonces les dije: quiero que lean esta norma con atención y me digan, por favor, si le entienden. Y no la entendían. Y se supone que es una norma dirigida a personas naturales y a MIPES. O sea, que debería estar en un lenguaje bastante sencillo, ¿no? De entender. Y dije: no, vamos a hacer vamos a rediseñar esta norma. Y así empezó. Hice un primer prototipo, se los mostré y les dije: ahora sí creo que la van a entender. Hicimos ahí un par de ajustes. Y así nació este diseño, pues que luego me animé después del Open Day que tuvimos ahí con Legal Creative, donde tuve la oportunidad de mostrar esto en un evento pues internacional, porque Legal Creative es una academia internacional. Luego me animé a publicarlo en LinkedIn y no me esperaba pues tanta acogida, ¿no? Porque creo que en los últimos meses, me atrevo a decir en los últimos años, hemos estado hablando, sí, mucho del legal design, pero mucho del legal design aplicado al sector privado, ¿no? Cómo aplicar el legal design a firmas jurídicas, a áreas internas, áreas legales de empresas, y nos estábamos olvidando de que el legal design también puede ser aplicado para rediseñar normas, y que también se puede aplicar el legal design para el diseño de políticas públicas, por ejemplo. Hay ejemplos internacionales buenísimos al respecto. O sea, tienes el Public Policy en Nueva York, por ejemplo, que ya está trabajando en el diseño de políticas públicas utilizando esta metodología de innovación. Tenemos ejemplos en Australia, en Finlandia, en Dinamarca, y sin ir muy lejos, en Colombia ya se está hablando pues de la aplicación de esta metodología en el diseño de políticas públicas. Si no me equivoco, Angélica Flechas es, yo creo, la principal referente en ese en Colombia, en no, Colombia. Angélica sin duda. De hecho, pero esta oficina del Estado, creo que es la Oficina de Planeación Nacional, que pertenece al Poder Ejecutivo colombiano. Entonces, claro, el impacto del legal design es muchísimo más grande de lo que realmente imaginamos, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que ahí
tomando todo lo que has dicho, que es cierto, o sea, el enfoque que muchas veces se ha tenido con el legal design es bastante privatista, corporativo, diría yo, tal vez porque está vinculado el legal design con procesos de innovación por la conexión que tiene con el design thinking y pues muchas veces uno se toma esto desde un plano corporativo y lo desarrolla allí, descuidando un poco esta parte que es muy importante y que, por ejemplo, la gran referente en legal design, que es Margaret Hagan de esta universidad de Stanford, del Legal Design Lab, esta parte de access to justice, acceso a la justicia, hacer realmente el derecho más amigable, hacer que la gente que va a cumplir la ley sepa cómo hacerla. A mí me pasa algo parecido en mi familia. Mi papá tiene empresas y hay una nueva modalidad aquí de empresas que recién se incorporó a la vida normativa, a la vida jurídica del Ecuador, que es la Sociedad por Acciones Simplificadas, en la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Y bueno, me preguntaba mi papá un poco de eso, y yo como siempre, más o menos decía, sí, es esto otro, pero uno les remite la norma y bueno, no se entiende cómo funciona, quién es qué. Y creo que es importante que tengamos en cuenta algo, porque vamos a presentarla en esta segunda sección. Van a poder ver el antes y el después de esta gran transformación que nuestra querida Antonella le ha hecho a esta publicación. Pero lo que puede llamar la atención es que hay quizá un contraste entre, si uno le compara a un comic contract con este otro documento. El comic contract es casi que solo dibujitos, cómics, literalmente. Y acá, en cambio, tenemos un documento que tiene sus imágenes, pero no dice, bueno, ¿por qué no tiene tantos dibujos? Yo creo que ahí es importante decir, porque el diseño no es simplemente una cuestión estética, no es simplemente quedarse puliendo o haciendo dibujitos. Los elementos gráficos son muy importantes. Creo que ahí, detrás de esto, uno tiene que dejarles ahí, ¿no? Bueno, el diseño es algo que nos ayuda a hacer el derecho más inclusivo, hacer que los que se van a beneficiar de la norma puedan beneficiarse, pero también no es solo dibujitos. ¿Qué les podrías decir tú a alguien que bueno, te pudiera decir, quiero diseñar esto, ¿qué dibujos le pongo? ¿Qué le dirías tú? Que no se preocupe, yo le diría que no se preocupe por los dibujos, ni por los iconos, ni por los colores, porque como bien has dicho, Pablo, el legal design no es solo de eso, ¿no? O sea, no es solo lo gráfico, que sí, que lo visual es atractivo, que la ciencia de hecho respalda y nos dice que lo visual, por ejemplo, el cerebro humano lo procesa 60.000 veces más rápido que solo texto, pero yo le diría que se enfoque en hacer el derecho simple. Como decimos en inglés, en Legal Creative, make law easier, ¿no? Porque de eso se trata. Es lo que yo humildemente intenté hacer con el ejemplo del rediseño de esta norma, que sea un documento que, independientemente de la profesión que tengas, que independientemente del grado de instrucción que tengas, lo puedas entender. Y yo creo que un correcto acceso a la justicia empieza por que todo ciudadano pueda entender las normas que le son aplicables, ¿no? Normas, y yo creo que esto se puede extender incluso a resoluciones judiciales, porque tú a veces también, me pasó a mí, te pasará a ti también, cuando lees una sentencia dices, señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacerlo tan pomposo? ¿Por qué hacerlo tan difícil? No hay necesidad. Uh-huh. Es más, yo creo que, incluso creo que al secretario judicial, al mismo juez, a un fiscal, le sería muchísimo más fácil, o sea, ahorraría muchísimo más tiempo escribiendo en sencillo que en difícil, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que hay todo un reto. Vamos a enfocarnos en Latinoamérica, que es nuestra región. Creo que hay todo un reto latinoamericano de facilitar el acceso a la justicia, y creo que en esta revolución, por llamarla de alguna manera, pues el legal design juega un rol importantísimo. Qué gusto. Antonella, para cerrar esta primera sección, quisiera que nos cuentes un poquito más, tal vez, del final feliz de esta historia de diseño. Bueno, ¿qué pasó con tu mamá, con las personas a las que les presentaste? ¿Qué pasó también con ese documento? Porque, bueno, esta norma que tú le pasaste en primera instancia por WhatsApp a tu mamá, de seguro ella no la compartió, pero yo estoy casi seguro que esta otra norma, en cambio, se hizo, si no viral, en WhatsApp, como tu post de LinkedIn, que tuvo muchísimas reacciones. De hecho, nos conocimos a través de este post, porque otro de nuestros contactos en común, me parece que fue Santiago Acevedo y algunos otros más, reaccionaron. Yo cuando dije esto, ¿qué es esta maravilla? Entonces, cuéntanos un poco más sobre este gran final feliz para ir cerrando esta historia. A ver, en lo personal, mi mamá se encargó de compartir esto con todas sus amigas del sector hotelero aquí en el Perú.
porque pues el que menos está solicitando aquí un congelamiento de deudas, ¿no? Este sector tan afectado por la pandemia. La palabra viral se me queda muy grande. Como te comentaba, pues bueno, mi mamá compartió esta norma con el sector y lo que me gustó, Pablo, honestamente, que muchas personas que me han escrito por interno se han dado cuenta de la importancia de que la norma sea entendible por todos. Me imagino que habrás escuchado en estos momentos, pues mi país atraviesa una crisis política. Felizmente ya se ha restablecido el orden democrático. Tenemos un nuevo presidente y con unos amigos, a propósito de este rediseño de la norma, estoy trabajando con ellos para acercar el derecho a la población, sobre todo a la población joven, que es pues la que ha estado marchando toda una semana sin parar para que se restablezca aquí el orden democrático. Y lo curioso aquí es que ahora hay toda una, no voy a decir una necesidad, sino hay todo un interés genuino de las personas por informarse, porque yo creo que una de las lecciones importantísimas que hemos tenido como país es que debemos informarnos bien antes de votar, siempre. No solo en Perú, yo creo que esto es una lección aplicable a todos los países, ¿no? Y una de las maneras que también tenemos de informarnos y de ejercer un voto informado es entendiendo la ley. Y la primera ley que se debe entender es la Constitución. Sí. Entonces, ya te estaré luego compartiendo, por favor, novedades al respecto, pero hay muchísimas cosas por hacer, Pablo. Sí, voy a estar bastante pendiente también. Creo que yo realmente soy convencido del potencial que tiene, y ahí compartiendo esta dimensión de la inclusión del derecho, nosotros desde The Smart Lawyers, la perspectiva que tenemos es una innovación legal con propósito. Toda innovación tiene propósito, generar valor, obtener los réditos, pero me refiero aquí a propósito de ese enfoque social. O sea, no está mal en el caso de innovar tener réditos económicos, que no está nada mal, pero ante todo es una innovación legal que tenga como centro y que esté al servicio del ser humano, que haga que las personas comprendan qué es lo que el derecho tiene para ellos, cómo les puede beneficiar. Me quedo yo muy contento, estoy seguro que nuestros oyentes también se quedarán muy contentos. Hasta aquí este episodio de Smart Interviews. Vamos a tener una segunda parte de la entrevista que no va a ser publicada en audio porque va a ser muy didáctica, va a ser publicada en nuestro blog. Les invito desde ya a que lo revisen allí. Va a estar también en nuestro Smart Thought. Y bueno, nosotros con Antonella nos despedimos, pero muchas gracias por estar con nosotros. Les mandamos un abrazo muy grande, les mando yo un abrazo grande. Agradezco también aquí al trabajo que hace todo el equipo de Smart Lawyers, Ismael Ortiz con la producción audiovisual, Víctor Valle y Nicole Pontón también con el diseño de las entrevistas. Nos tratamos de, voy a hacer así todo un croquis, todos unos puntos de cómo enfocar bien estas entrevistas para que sean del mejor provecho. Gracias a todo este gran equipo, que todo esto que hacemos no sería posible sin ellos. Y gracias también a nuestra comunidad que nos escucha. Antonella, ¿quieres decir tal vez alguna palabra de despedida? Así es, un abrazo para todas las personas que nos están escuchando. Nuevamente, gracias a todo el equipo de Smart Lawyers por su tiempo y por la oportunidad. Y nada, solo un último mensaje a toda la comunidad jurídica que nos está escuchando, de que no nos olvidemos que lo más importante del derecho y del ejercicio de nuestra profesión como tal es servir a las personas. La mayoría de veces pues estas personas no entienden las definiciones jurídicas, entonces ahí la importancia de facilitar el entendimiento y el acceso al derecho. Listo, muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Gracias por acompañarnos en este episodio de Smart Interviews. Continúa con nosotros. Suscríbete para estar al día en temas de innovación del sector legal. Síguenos en nuestras redes sociales. The Smart Lawyers. Juntos llegaremos muy lejos.